este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa es una frase que yo desde niño la he estado escuchando. Y a veces la escuchamos en misa y quizás por ignorancia o porque se nos ha olvidado, no tenemos conciencia de lo que esto significa. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos los sacrificios que hacía Caín y Abel. Los sacrificios de Abel fueron aceptados, pero los de Caín no. El sacrificio de Abel fue con corderos, el de Caín era con frutos, ¿no? Si vamos también al Génesis, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, el niño le decía, papá, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá el cordero. Pero vimos que el cordero iba a ser el mismo Isaac. Pero ¿qué sucedió? En el momento de él sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo aguantó. Y entonces Dios proveyó no un cordero, sino un ternero con cuerno que estaba enredado entre las malezas. ¿Recuerdan esa historia? Si no, pues lean el Génesis, ahí está. Entonces, en el libro de Isaías también vemos un verso donde dice, y fue llevado como cordero al matadero. ¿Recuerdan esa cita? Se lee casi siempre en la Semana Santa. ¿Quién ustedes creen que era ese cordero que iba a ser llevado al matadero? ¿Quién? Jesús fue llevado al matadero como cordero, perdón, quizás lo dije erróneo. Y entonces Juan el Bautista sabía lo que estaba diciendo. Y sus discípulos, los discípulos que Juan tenía en ese momento, antes de llegar Jesús a hacerse presente con ellos, cuando él dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era hijo de Zacarías, ¿no? Aquel que quedó mudo cuando se enteró que su esposa iba a dar a luz. Entonces, hijo de Zacarías, sacerdote del templo, él sabía lo que era el Cordero de Dios, porque los corderos se usaban en aquella época por expiación de los pecados de las personas. Imagínense que este es el templo de Jerusalén. Claro, el templo yo nunca he ido, espero Dios mediante algún día ir a Tierra Santa y verlo. Era un templo grande, que ahora lo que quedan creo que es las paredes. Pero dicen los que han ido, que le han dado el tour, que le dan explicándole la historia y lo que se hacía. Dice que en cada esquina del templo, imagínense que en cada esquina de aquí hay un cuerno largo, como de aquí a esas pilas bautismal más o menos, y las personas iban allí con sus corderitos, con sus ovejas, y sacrificaban, mataban a ese cordero como perdón de sus pecados, ¿verdad? Imagínense que cada uno de nosotros, en vez de confesarnos, trajéramos un cordero aquí y matar ese cordero, y entonces después pararnos en cada esquina y soplar por ese cuerno como un ruido, como una bocina grande. Y eso daba a entender al pueblo de que esta persona había sacrificado un cordero por sus pecados. Hoy en día, ¿cuál es ese cordero que nosotros tenemos que sacrificar? Pues humillarnos, ser humildes, reconocer que hemos pecado y ir donde el sacerdote a recibir el perdón de los pecados. Claro, es mucho más fácil hoy en día ir donde el sacerdote que imagínense cada uno de nosotros trayendo un cordero. Y aquí cómo estaría esto, los que limpian aquí los que limpian este centro completo, imagínense limpiando sangre todos los días aquí cada vez que hay confesiones. ¿Entiende lo que le quiero decir? Juan el Bautista reconocía y sabía que Cristo iba a ser ese cordero, que lo que se suponía que hiciéramos nosotros, matar una oveja, en ese momento que cada vez que uno de nosotros reconocíamos que estábamos matando esa oveja, reconocíamos, esto se supone que sea lo que yo esté haciendo para recibir el perdón, pero puede ser por la creencia que tenemos con Dios y las leyes de Moisés, pues en vez de yo matarme a mí mismo, estoy matando a este cordero para santificar mi vida, para santificar mis pecados,
para santificar mi alma y así poder ganar los premios de la vida eterna. Ya no tenemos que hacer eso, porque este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y fíjense que es lo que hizo Cristo, que dio su vida. Aquí viene el resumen de todo esto. Ya no hay que matar ovejas, ya Cristo se sacrificó por todos nosotros. Ahora, nosotros comprendemos eso. Comprendemos realmente que hemos sido santificados gracias a Él, que lo único que tenemos que hacer es seguir las reglas que Él mismo nos dejó. No es fácil ser cristiano, porque cada uno de nosotros, yo lo he dicho varias veces, tenemos nuestras situaciones diarias, en el trabajo, con los vecinos, con nuestra familia, con todo el mundo. Pero ¿qué nos enseñó Cristo? El primer mandamiento de la ley: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y hemos escuchado varias veces en las homilías y también en la lectura que quien ama a Dios y no ama a su prójimo, no realmente no ama a Dios, porque no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y ya Cristo murió por todos nosotros. Ya Cristo murió para que nosotros no tengamos que pasar ese trabajo. Pero ¿cuál es el cordero que nosotros tenemos que matar en nuestras vidas? El orgullo, la soberbia. Porque si matamos eso, entonces sí, miren, ¿qué es más difícil? ¿Traer un cordero aquí y degollarlo para confesarnos? ¿O pedirle perdón a una persona que le hemos fallado? No me contesten. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ese es el sentido de lo que Juan el Bautista nos dice hoy, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que nosotros tenemos que aceptar, al que nosotros tenemos que imitar. Porque mientras no entendamos el significado de lo que Juan el Bautista nos está diciendo, entonces no vamos a entender el significado de Jesús y la cruz. Porque en cada misa que nosotros venimos aquí, cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, ahí Cristo está muriendo nuevamente por nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Y empezando por mí, porque no crean que yo soy un santo porque tengo esta vestimenta. Yo tengo la misma lucha que ustedes, tengo jefe igual que ustedes, tengo esposa igual que ustedes. Y tengo las mismas situaciones que todos nosotros tenemos. Y es una lucha constante. O ustedes no tienen problemas con sus vecinos a veces porque le agarran el parking o porque le tiran la grama al patio de ustedes. Todas estas cosas nos pasan a diario o quizás semanalmente. Pero nosotros que hemos reconocido que Cristo es el Cordero de Dios y que ha dado la vida por nosotros, ¿por qué entonces nosotros nos preocupamos por cosas tan pequeñas como dificultades en los trabajos, en las escuelas o con nuestros parientes, nuestros vecinos? ¿Por qué? Si ya alguien que dio la vida por nosotros para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Es un mensaje de esperanza que nos está dando Juan el Bautista. Que enfoquemos nuestra vida en Cristo, que tenemos que empezar por enfocar nuestra vida en Cristo, para así no preocuparnos por las cosas pequeñas que nos pasan a diario. Como le dije al principio, si no reconocemos, si no entendemos lo que Juan el Bautista nos dice cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no vamos a entender el misterio de Jesús y la cruz. Que el Señor les bendiga.